Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Prodin Provida, sean una vez más muy bienvenidos a este video que hemos preparado para ustedes, con un tema muy actual, muy relevante, por desgracia muy descuidado quizás, pero siempre esencial dentro de la vida matrimonial, ¿bien? Y siempre requisito para poder alcanzar la felicidad juntos. ¿Cuál es ese tema, Jordi? El dialogar en el matrimonio siempre, con este bendito adverbio. Siempre, 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 sin cansarnos. Y para hablar de este tema, tenemos nada más y nada menos que a nuestra querida amiga Rosalba González. Adelante, Rosalba. Gracias, Jordi. Un gusto nuevamente estar con ustedes y sobre todo como meternos los dos a desarrollar este tema que me parece tan interesante porque toca a los esposos como unidad matrimonial. A veces queremos caminar juntos, pero lo que decimos o lo que comunicamos, pues pareciera que cada uno tuviera un rumbo diferente. Y en este programa, si me permite, Jordi, de una vez entramos en Adelante. materia. Bien, podemos decir que el amor conyugal es la aventura de descubrirse diariamente. Es ir cambiando, es ir madurando juntos, es lograr hacer de dos vidas una sola. Y para conseguir esta sintonía sin sombras ni secretos que les permitan a estas dos personitas caminar juntos y mirar juntos un objetivo siendo unidad, ¿verdad? Cada cual puede tener su propia percepción sobre el objetivo que se persigue, pero lo importante es que los dos luchen por el cumplimiento de ese objetivo. Para ello, Jordi, necesitamos la comunicación y dentro de ella necesitamos el diálogo para podernos realizar como personas. Es entonces cuando entramos nosotros a hablar sobre la diferencia que hay entre dialogar y hablar. Como esposos, generalmente hablamos mucho, ¿no? Buenos días, buenos días. Uy, está lloviendo. Uy, sí, tengo que llevar la sombrilla. Uy, qué barbaridad. Los niños les está yendo bien en el colegio. Ah, qué bueno. Llamó tu mamá para invitarnos a comer. Esos son a veces la comunicación que se da entre los esposos. Pero es tan diferente dialogar, porque cuando se dialoga, ¿verdad? Se encuentran aspectos de personalidad del cónyuge que no se conocían. Sí, Vamos conociendo su mundo interior. Y es ahí, Jordi, permíteme decirte, donde está la clave del diálogo. Cuando cada uno de los esposos se dan a conocer. O sea, como que empiezan a sacar toda esa interioridad y a mostrar sus limitaciones, sus errores, su propia historia, que a veces cuando nos vamos a casar mostramos una historia tan diferente, pero nos casamos y entonces resulta que no te había dicho, pero es que mi historia es así. Entonces fíjate cómo es de importante el diálogo, ¿te parece? no, sí, totalmente. Y de todas las palabras que has usado, Rosalba, yo quiero quedarme con una específicamente y es con la de aprender a descubrirnos. Y para eso está la comunicación, ¿no? Es un descubrirse. Comunicar es mucho más que hablar. Yo creo que esencial para la comunicación es una actitud de apertura para que el otro pueda entrar en mí, pueda conocerme y al mismo tiempo de donación, ¿ok? Para que yo pueda entregarme a la otra persona. En este sentido, uno tiene que tener, por ambas partes, se tiene que tener la capacidad, vamos a decir así, no solamente de entregarse, ¿no? De comunicar algo que a mí me preocupa, algo que te quiero decir mucho, sino también de recibir al otro, incluso cuando el otro quizás piense de forma totalmente distinta a mí, ¿ok? Eso no quiere decir que no hay amor. Entonces, es importante esta actitud, ¿eh? De apertura y de donación. En este sentido, para poder tener una buena comunicación conyugal y matrimonial, hay que ser capaces de recibir al otro, aunque no me guste su forma de pensar, aunque no me guste cómo la ve en este sentido, ¿no? Esto es importante. Y, por ejemplo, tú has hablado ahora mismo de la historia, ¿no? O sea, mira, déjame decirte que mi historia es así, ¿no?
Y esto en la vida matrimonial surge muchísimo, cualquiera que estemos casados puede, puede dar fe de esto, ¿no? Llegan momentos en la vida conyugal en la que, vamos a decir, se tiene un plan, un proyecto, se quiere hacer algo, lo que sea, puede ser algo grande o algo tonto quizás, ¿bien? Pero es algo que el matrimonio quiere hacer juntos. Pero uno de los dos no puede, uno de los dos no puede. Y uno dice, ¿qué pasa? Eh, no estoy hablando aquí de conquistar Roma, es algo, vamos a decir así, algo de todos los días quizás, ¿no? Dice, no, es que mi historia, lo que te ha dicho Rosalba, mi historia es así. A mí me pasó quizás esto. Bueno, es algo con lo que todavía tengo que lidiar, ¿no? Pero todo eso uno lo puede descubrir en la otra persona gracias a que hay una comunicación, una apertura por la que el otro te puede conocer. No sé qué piensas tú, Rosalba, al respecto. Justamente es eso, cuando tú hablas de comunicación entre la vida, entre los cónyuges, es como esa donación de cada uno, porque eso es de los dos, esto no es de uno solo, sino es el compartir el uno al otro desde lo más íntimo que se tiene. Es mostrar, Jordi, quién soy yo por dentro. Es hablarte de angustias, de alegrías, de deseos, de metas, también de los pensamientos, recuerdos, de las creencias que yo tengo, de los valores, de las emociones, de los sentimientos, de las ilusiones. Fíjate cómo el diálogo es tan amplio y debe ser tan amplio entre la pareja y no limitarse a un buen día, cómo te fue en el trabajo, bien, la comida está servida, buena noche. No. Entonces, esta situación de superar esta dificultad de dialogar que nos lleva a tener como un vacío, ¿verdad? Sentimos como un vacío, nos encontramos solos y también una dificultad a pertenecer al otro. Estamos con el otro, pero sentimos esa dificultad de pertenecer al otro. Nos sentimos solos, de verdad, solo consigo mismo y solo con el otro. Entonces, el amor matrimonial se alimenta del diálogo profundo que nosotros vayamos cultivando todos los días de vida matrimonial. Pero, y esto es bien importante, constatamos que pese a todos los instrumentos que disponemos para comunicarnos, Jordi, como son el celular, el email, los mensajes de texto, el WhatsApp, etcétera, muchas veces la comunicación desde el interior, o sea, el diálogo profundo, se ha ido quedando de lado. Hasta tal punto, Jordi, hemos llegado, yo no es que esté en contra de la tecnología, pero hemos llegado hasta tal punto de enviarte un mensaje y de decirte, la comida está lista, ya puedes bajar a comer. Y tú contestas, gracias. Y supuestamente nos estamos comunicando. Y fíjate que es necesario en una comunicación y por supuesto en un diálogo, es estar presente, esa mirada, esa sonrisa, esa disposición a acoger y a saber escuchar al otro. Es que muchas veces no vemos las cosas como son, sino como somos. Tenemos una idea de lo que es y así es. Y también para dialogar en el matrimonio es necesario como escoger el momento adecuado. Cuando los esposos o las esposas están arreglando para salir al trabajo, perdón, no es el momento para decir que tenemos que pagar el recibo, que ya se nos va a vencer el recibo, que hay tal o cual obligación que tenemos que realizar, porque tú estás de carrera, ¿verdad? Estás arreglándote para cumplir un horario en tu trabajo. Entonces, ese buscar el momento adecuado es esencial. Y también ponernos en el lugar del otro. Solo el amor hace posible el conocimiento y nadie ama lo que no conoce. Pero hay que evitar en esos diálogos esa actitud competitiva, ¿no? Que a veces nos maneja el diálogo, esa actitud de censura, de crítica. No, hay que saber escuchar. Hay que hacer silencios propios para poder permitir que ese amor
que hace que tu corazón palpite tremendamente, pues como que tenga la calma y tu mente vaya captando lo que la otra persona puede estar sintiendo. Nadie, absolutamente nadie, tenemos, solamente Dios, perdóname, puede conocer nuestro corazón, nuestra intimidad. Total de que ese silencio que tenemos que hacer como pareja, como matrimonio, como cónyuges, es el silencio que nos habla de te comprendo, te entiendo. Así es. Mira, has dicho muchas cosas interesantes, me las he estado apuntando porque creo que merecen, vamos a decir así, volver sobre ellas. El silencio puede ser algo muy positivo o muy negativo. Yo puedo usar el silencio dentro de la comunicación como un castigo para el otro, donde ya no le hablo, lo dejo de lado, le respondo con monosílabos simplemente. En ese sentido, el silencio es peligrosísimo para el matrimonio, pero el silencio a la hora de querer comprender al otro, mira, o sea, yo lo estoy escuchando, yo lo estoy escuchando, y literalmente me digo a mí mismo, no entiendo nada, no sé el porqué de esta situación. Y eso es un gran inicio, ¿ok? Entonces, es importante preguntarle al otro, ¿no? De las formas adecuadas. ¿Qué sé yo? Si tu marido es un bruto directo, se lo podrás preguntar de forma directa. Si te das cuenta que hay que tratarlo, vamos a decir, con palabras un poco más seleccionadas, pues usarás las palabras seleccionadas. Pero el silencio te ayudará a entender al otro, ¿ok? Entonces, es muy importante el silencio para la comunicación. A veces puede parecer contradictorios también, ¿no? U opuestos, pero no necesariamente. Entonces, el silencio para la comunicación, bien usado, es muy importante. Y, por ejemplo, aquí podríamos preguntarnos, ¿verdad, Rosalba? ¿Cómo yo sé que tengo una buena comunicación? Bueno, ya comunicar, si vamos a dialogar, conversar, decir lo que cada uno piensa, comunicar emociones, los sentimientos. Yo aquí diría, queridos amigos, que uno se puede dar cuenta si tiene una buena comunicación en la medida en que si esa comunicación favorece la comunión. La palabra comunicación se relaciona con la palabra comunión y eso es a lo que tiene que apuntar la comunicación, a hacer fuerte esa unidad, a crear y volver a crear una y otra vez. ¿Por qué una y otra vez? Porque somos seres humanos y siempre estamos valorando, ¿ok? Una y otra vez esa comunión de personas a la que está llamado el matrimonio. ¿Cómo yo sé si mi comunicación es buena? Porque después de conversar, aunque sea una hora, 2 horas, no sé, o 15 minutos, siento que he logrado entrar en el corazón de mi mujer. Y siento que tengo más de mi mujer dentro de mí. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿ok? Es una forma, voy a decir, muy quizás concreta de entenderlo, pero fíjate, después de esta conversación, siento que poseo algo de mi esposa que antes no poseía, porque lo desconocía y la tenía frente a mí 24 horas al día, quizás todos los días, pero ahí me voy a dar cuenta si esa comunicación es buena, ¿no? Y en ese sentido, Rosalba, tú hablabas de los momentos, vamos a decir así, adecuados para comunicar, los momentos adecuados para dialogar, ¿no? Y yo creo que aquí cualquier padre de familia, cualquier madre de familia que tenga hijos, eso también lo va a decir. Una cosa es dialogar sobre los hijos y otra cosa es dialogar sobre nosotros mismos. Porque muchas veces puedo estar yo con mi esposa, mi esposo, mi hijo, mis 2 hijos, mis 3 hijos, y todo es felicidad, risas, carcajadas, es todo muy lindo, pero somos felices porque están los niños ahí. Cuando los niños desaparecen, nos miramos y como que no sabemos qué decirnos. Quiere decir que nos estamos convirtiendo quizás, no sé, pregunto yo, queridos amigos, en extraños, porque lo importante no solamente, o los hijos son importantes, obvio que sí, son importantísimos, son el fruto del amor del matrimonio, pero lo que va a sostener esos hijos es el amor entre los cónyuges, ¿ok? Y esa comunicación entre los cónyuges. Entonces, es muy importante que los hijos, que son un don dentro del matrimonio, muy importante que no se conviertan en un obstáculo para esta donación conyugal también a través de la comunicación, ¿no?
Y en ese sentido, papá y mamá tienen que tener su tiempo. Sí, aunque pueda sonar, vamos a decir así, envidioso, no sé, quizás para algunos, es muy importante que tú y tu marido, tú y tu esposa, tengan su tiempo solos para ustedes, en los que hablen de temas serios, no en los que hablen solamente, qué sé yo, de que el niño hizo su payasadita y, oye, le enternece el corazón al padre y a la madre y todos nos reímos, ¿no? No, sino de cosas que tú y tu esposa, tú y tu esposo saben que están pendientes, ¿no? Y en ese sentido, Rosalba, ya antes de devolverte la palabra, eh, yo creo que aquí es muy importante, sí, porque ya te he monopolizado la palabra un buen tiempo, creo que es importante aprender a conversar de temas serios, de temas difíciles. No podemos ser vanos, no podemos ser fatuos, no podemos ser superfluos. Sí, siempre hablamos de, qué sé yo, disculpe que use la palabra aquí, de tonterías, ¿no? Y sí, nos reímos de la vecina o vecino, pero de tonterías. Pero de esa herida que tú tienes y que todavía te fastidia, ¿ok? Y que cada vez que tu marido o tu esposa habla de eso, quizás sin querer a ti te fastidia, de eso es de lo que tienen que conversar. Porque de nada sirve que después sigan dialogando mucho, o va a servir de muy poco, no quiero aquí ser absolutista, ¿ok? Si es que esa herida, si es que no hay comunicación sobre ese aspecto serio de la vida, ¿bien? Quizás es una tontería, pero para ti es importante, ¿no? Entonces hay que aprender a conversar de temas serios. No sé qué opinas tú, Rosal. Es que me parece tan interesante el punto que has tratado porque es muy importante, como bien lo dices tú, que los cónyuges tengan ese tiempo propio para dialogar. Y en eso tenemos que distinguir como tres tipos de diálogo que se dan entre los esposos. Es el diálogo físico, ¿verdad? El que a través del cuerpo, ¿verdad? A través del cuerpo, como que tú vas conversando con tu esposa y vas hablando en un lenguaje en donde todo lo afectivo y lo espiritual se funden en una entrega y en una donación de los cuerpos. También, y es por eso que tú hablabas de ese hablar temas serios. Pienso que todos los temas son serios, ¿verdad? Todos, absolutamente todos, como es la sonrisa del bebé que empieza a caminar, como también es el problema del niño que perdió el año, como también es el diálogo afectivo que tú debes tener con tu esposo. Una cosa es el físico, diálogo físico, otra cosa es el diálogo afectivo, donde se pone sobre la mesa todos los estados de ánimo y se sabe interpretar los sentimientos y las emociones. Y en esto es bien importante porque a veces entre la psicología del hombre y la psicología de la mujer, como que la interpretación se dificulta, ¿no? El hombre dice es que le pones mucho cuidado a todo, ¿no? Eres muy sensible, pero hay que tener en cuenta los estados de ánimo de ambos, ¿verdad? Por eso hay que escoger el momento preciso. Puede ser que la esposa esté o tenga un estado de ánimo adecuado, pero resulta que hay contrariedad en el esposo. Entonces, no resulta el diálogo. También, y esto es bien importante, el diálogo espiritual. Y aquí es donde se habla de la acogida y apertura de la cual, Jordi, tú estabas hablando. Todo eso hace que el diálogo parta de una comprensión y de un respeto hacia la otra persona. Es esto lo que facilita que la otra persona se abra y comience a compartir lo más íntimo de su personalidad. El diálogo exige mucha confianza y la confianza no es algo que se compra, no es algo, es algo que tú debes cultivar para ponerlo dentro de un contexto en que tu esposa tenga la posibilidad de realmente comentar lo más íntimo de su ser. A veces decimos, cuéntamelo todo, pero no estamos preparados para que nos cuenten todo, porque en el momento que nos cuentan todos empezamos a censurar y a criticar.
Claro, pero es que tú, es que tal otra, vienen los gritos, etcétera. Para dialogar y para comunicarnos como esposos, tenemos que estar preparados. Hay que cultivar nuestra mente, hay que cultivar nuestros sentimientos y en especial empezar a abrir como esa caja fuerte que tenemos de amor y de amor según lo que nosotros entendemos por amor. Hay que colocar en el diálogo y en la comunicación la fuente del amor, que es la sinceridad, que es el respeto hacia la otra persona. Cuéntamelo todo, pero a veces no estamos preparados para escuchar todo. Fíjate, esto me ha hecho pensar a mí, curiosamente, en San José, ¿no? Que en su silencio es ahora mismo estoy pensando, un prototipo y un modelo de comunicación. Eh, Cuando San José se da cuenta que la Virgen María está embarazada y la Virgen María le cuenta todo, ¿no? O sea, y San José lo recibe, entra en shock, le golpea. Para poder recibir plenamente a la Virgen María, o sea, tener esa comunicación que es poder recibir al otro en mi corazón, necesitó doblar la rodilla y pedir ayuda. Esto no está tan alejado, perdón, corrijo mis palabras. Esto es lo más cercano quizás a la realidad matrimonial y a la realidad de dos seres humanos que se aman. Porque, a ver, para poder acoger al otro totalmente en tu corazón, ¿ok? En muchas ocasiones no lo vas a entender. En muchas ocasiones no la vas a entender, ¿ok? Necesitas doblar rodilla y pedir ayuda a aquel que es padre de los dos, ¿ok? Y aquel que es capaz de recibir a los dos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú has hablado de la comunicación espiritual, ¿no? En ese sentido, yo creo que vamos a decir así, la oración, el recurrir a Dios, es necesario para poder recibir al otro dentro de mí, para poder hacer que entre los dos haya una comunicación total de persona, ¿no? Porque no se trata de comunicar palabras, se trata de comunicarme a mí mismo, o sea, de que yo me entrego a la otra persona y la otra persona se me entrega a mí. Y eso, saltando, vamos a decir, toda la parte psicológica, ética, antropológica, eh, sin la ayuda de alguien superior a nosotros, es imposible, prácticamente imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunicación es algo tan complicado muchas veces. Por ejemplo, tú has hablado de comunicación física, afectiva, espiritual, podríamos añadir verbal, no verbal, en la que a veces un tipo de comunicación no es lo ideal. Pero, a ver, una comunicación fría de palabras no nos va a llevar a ponernos de acuerdo. O sea, yo puedo ver a mi esposa a los ojos y decirle con todo el amor y el corazón, mira, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo podría morir por mi esposa, pero en ese punto no estoy de acuerdo con ella. Puedo ceder, sí, puedo ceder, pero no es que esté de acuerdo. Por ejemplo, en ese sentido, en ese aspecto, esto puede pasar mucho en la vida matrimonial, quizás lo importante no es seguir con un diálogo verbal, ¿no? Quizás a ti un diálogo no verbal, un diálogo físico, una tomada de mano, un abrazo, decir, mira, yo puedo ceder, el hecho de que no esté de acuerdo, el hecho de que no lo vea, no significa que no te apoyo y te voy a apoyar hasta el final, ¿no? Pero es ahí donde el diálogo, vamos a decir, el diálogo verbal quizás deja de tomar la predominancia y toma la predominancia el diálogo no verbal, un diálogo físico, ¿no? En ese sentido, tenemos que aprender a seleccionar el tipo de diálogo, el tipo de comunicación más eficaz para mantener esa comunión dentro del matrimonio. Ojo, no me refiero aquí a enterrar cosas, ¿eh? Porque si hay algo que no conviene tocar ahora, pero hay que tocarlo, pues quizás. Eso es una cosa muy importante, ¿no? Saber comunicar y la forma en la que hay que comunicar. No sé qué opinas tú, Rosalind. Yo pienso, Jordi, que creo que el tiempo ha corrido, ¿cierto? Pero yo no quiero que se termine el programa y el desarrollo del tema sin hablar de esas situaciones que se presentan con mucha frecuencia y es cuando hay temor de dialogar y es cuando ese temor se fundamenta
en resentimientos o en situaciones o en acontecimientos que han sucedido en nuestra vida conyugal, pero que todavía los tenemos muy frescos. Entonces, en ese diálogo del que hemos hablado está el perdón, pero es sabiendo perdonar. Es el perdón, pienso yo, Jordi, es el don de los dones, porque es ofrecer amor al que nos ha ofendido, porque a veces asumimos la indiferencia y la indiferencia mata el amor, aleja a los miembros, no solamente los cónyuges, sino también a cada uno de los miembros que integran la familia. Perdonar supone eliminar todos los sentimientos adversos que surgen cuando uno se siente herido. El resentimiento y en algunas veces el odio, porque algunas veces se llega a odiar, son sentimientos negativos que destruyen a la persona. Pero para poder tener un perdón sincero, conviene, y esto es bien importante que lo entendamos, conviene separar la atención del recuerdo, ¿cierto? De la circunstancia que se vivió de la persona. Porque es que si lo mantenemos tan unidos, ¿verdad? Nos es imposible perdonar. Al hacer esa separación, romper esa conexión, llegamos a controlar la situación y entendemos las circunstancias en que se realizó el error, las circunstancias y los momentos que estaba atravesando esa persona. Es decir, llegamos a conectar con un yo interior, como bien lo dices tú, porque no es solamente entender al otro, sino entender lo que está diciendo el otro. Es que esa unidad se debe hacer. A veces entendemos, sí, te entiendo lo que me estás diciendo, pero no estoy entendiendo a la otra persona. Entonces, fíjate cómo esas dos fases de la comunicación deben unirse, y no solamente unirse, sino fundirse para que haya un buen diálogo. Porque es que en el fondo, Jordi, de la incomprensión está sentada una ignorancia frente a la sabiduría que debemos colocar en todas las acciones, no solamente personales, sino en las acciones de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestra vida social. Nos falta sabiduría y eso hay que pedirla conjuntamente con el perdón. El perdón no es algo que tú mereces por las cosas que haces. El perdón es algo que se te otorga. Y para otorgar el perdón y para pedir perdón, primero, hay que reconocer que hemos fallado para que nos puedan también comprender, entender y de alguna manera orientar para corregir la falla. Así es, Rosalba. Fíjate, ya solamente nos quedan 2 minutos, pero no quiero cerrar sin recalcar lo que acabas de decir. Dentro del matrimonio, el perdón, vamos a decir así, es la forma de comunicarnos quizás más sublime, ¿ok? O de las más sublimes al menos, ¿bien? Porque el perdón es lo que va a hacer posible el milagro de volver a empezar. Quizás por una estupidez o quizás por algo muy serio, no sé. Pero en cualquier caso, ambas cosas dañan el matrimonio. Lo primero que puede parecer una tontería o lo otro que puede ser muy serio, pero ambas cosas necesitan perdonarse, ¿no? Y decir la palabra perdón a mí me gusta mucho porque es perdonare, ¿no? Es donarse totalmente. Ese prefijo hace referencia a totalidad, ¿no? O sea, volver a donarse de nuevo, totalmente, a pesar de lo que haya pasado, ¿no? Esto es una forma de comunicación de las más altas que puede existir, ¿no? Que para esto se necesita mucha, primero, mucha madurez humana y segundo, mucha, pero que mucha gracia de Dios. Entonces, queridos amigos, y con esto ya terminamos, hemos hablado de la comunicación dentro del matrimonio, hemos tocado diferentes tipos de comunicación, de diálogo, ¿bien?
comunicación física, afectiva, espiritual, verbal, no verbal, hemos hablado de algunos obstáculos, hemos hablado de formas adecuadas de comunicar, pero creo que esta es la guinda del pastel, ¿no? Eh, si a ti te toca, querido amigo, quizás te está tocando ahora, no sé, comunicarte de una forma más perfecta a través del perdón, pues hay que pedirle ayuda a Dios para también saber hacerlo. Y esto de perdón tiene muchos matices. Y para esto les invitamos a ver un programa que tenemos nosotros sobre el perdón, aquí en el canal también, porque el hecho de que yo perdone no significa que me agarren de aquí de tontito de turno y me hagan lo mismo una y otra vez, una y otra vez. No, tampoco significa eso. Entonces, para eso y para muchas más aclaraciones, les invitamos a ver ese video que tenemos en el canal. Y, Rosalita, el tiempo se nos ha ido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Jordi, hasta una buena nueva oportunidad. Claro que sí. Y a ustedes, queridos amigos, si Dios quiere, nos veremos en un próximo video. Muchas gracias. Hasta la próxima.